Vamos a compartir la palabra del Señor en este día especial. Luego vamos a compartir Santa Cena y por supuesto esperamos que el Señor nos guíe por medio de su palabra para que podamos tener un tiempo de reflexión, que nos bendiga, que nos guíe en un pasaje que es hermoso, Romanos 8 del 28 al 39. Creo que la mayoría lo conoce, ¿cierto? Sí, un pasaje pero realmente hermoso. Debo comentarles que fue el primer pasaje que prediqué alguna vez en un día domingo, cuando el pastor me dijo, gracias, el pastor de mi iglesia me dijo, Cristian, te va a tocar predicar el domingo. Y era la primera vez que tocaba predicar un domingo y tenía 23 años, algo así, 22 años. Esos sonidos no son apropiados, no representan la hermandad de esta iglesia. Bien, en realidad, sí fue hace un tiempo atrás ya, claro, cierto tiempo atrás. Tenía 22, 23 y el pastor me dijo, tienes que predicar el domingo. Yo he estado predicando en los jóvenes, en la reunión de jóvenes, y me dijo, por primera vez que iba a predicar allí. Y la verdad es que me provocó mucho nervio. Alegría por un lado, pero estaba tremendamente nervioso. Me acuerdo que me dijo eso y se me revolvió el estómago y después me temblaban las piernas y me puse a estudiar el pasaje y lo estudié todo lo que pude. Traté de prepararlo lo mejor que pude. Y el pastor me dio una serie de recomendaciones antes de predicar. Claro, yo me acordaba después cuando estaba, una cosa es acordarse ahí, ¿no? Que te lo dicen en el pasillo, y otra cuando estás delante y ves la gente, se me olvidó la mitad de lo que me dijo el pastor. Claro, pero recuerdo que él me dio la libertad de poder elegir el pasaje. Y cuando empecé a orar al Señor primero, a buscar dirección en función de qué pasaje debía predicar en esa primera oportunidad dominical, llegué a Romanos 8. Porque de alguna manera yo había conocido al Señor a los 19 años y había provocado un cambio total en mi vida. Me había permitido entender entonces el amor de Dios y comprender no solamente un amor circunstancial, sino que un amor que se queda con nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos da seguridad, que nos da la victoria sobre nuestra vida terrenal y que entonces nos abre la expectativa a una relación profunda y verdadera con el Señor, que tiene que ver con lo que vivimos en este mundo y también tiene que ver con la eternidad. Cuando leí este pasaje por primera vez, me llené de gozo y de alegría. Entonces en esa primera predicación dije, quiero compartir esa alegría con los hermanos, el gozo de tener a Cristo en el corazón. Solamente el gozo de saber que el Señor está en nuestras vidas, que nos alienta, que nos ama, que nos sustenta y que no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa sola motivación debiese darnos la alegría suficiente para servir al Señor, caminar con Él y caminar con alegría. Recuerdo otro hecho fundamental, disculpen la autorreferencia, pero el pasaje me llega mucho. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia, conocí al Señor, varias personas me decían, cuidado que este es el primer amor. ¿Han escuchado eso alguna vez? Como que este es el primer amor. Y después como que parece que la pasión se pierde un poco porque, bueno, las cosas de la vida. Debo confesarles algo. Nunca he dejado de amar al Señor y nunca he sentido menos amor por el Señor. Al contrario, en la medida que uno va conociendo al Señor en la vida cristiana, el amor por el Señor crece y se profundiza y se enraiza en nuestras vidas, se arraiga en nuestro corazón y nos permite entonces experimentar una relación con Dios profunda y verdadera. Yo creo que esa es la experiencia de todos los que verdaderamente han conocido a Cristo como Señor y Salvador. El amor por Dios hacia nosotros nunca decae. Y así también como respuesta, el amor de quienes hemos sido redimidos, rescatados por gracia y misericordia del Señor, lejos de decaer, se profundiza cada día. Yo creo que los que ya llevamos varios años de vida cristiana, hoy amamos profundamente a nuestro Señor y esperamos seguir conociéndolo cada día más para que ese amor crezca en nuestras vidas. Y entonces podamos seguir comunicándolo al resto de las personas. Aquellos que están hoy con inseguridad, aquellos que tienen una vida en derrota, aquellos que tienen una vida llena de frustraciones, personas que están sufriendo de diferentes maneras. Cristo es la respuesta para sus vidas. El amor de Dios es la respuesta para sus vidas. Y hoy vamos a dialogar un poco en función de esto. ¿Les parece que oremos al Señor y pidamos dirección? Señor amado, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la hermosa oportunidad que tú nos concedes de poder
compartir tu palabra. Qué privilegio, Señor. Qué privilegio es poder estudiar juntos tu palabra. Señor amado, gracias porque es tu Espíritu Santo el que nos permite entenderla, comprenderla y aplicarla a nuestra vida. Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, apelando también a tus promesas en Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que una vez más sea tu Espíritu Santo nuestro profesor, nuestro maestro, nuestro enseñador, el que nos permita comprender tu verdad y aplicarla así de forma correcta, Señor amado, en nuestra vida, en nuestro corazón. Sigue obrando en nosotros, transforma nuestra manera de pensar cada día para que en todo tiempo podamos crecer y parecernos más a Jesucristo, Señor. Sabemos que esa es tu voluntad para nuestra vida y te rogamos, Padre, que por medio de tu palabra hoy podamos ser una vez más edificados. Guíanos, Señor. Guíanos, Señor. Guíanos en esta hora con la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien. Un segundo, me dicen, para que puedan leer el pasaje. Mientras lo proyectan, yo lo voy a buscar acá. ¿Tienen Biblia, cierto? Ya. Romanos 8, mientras lo tienen allí en la pantalla. Claro que hay un pequeño cambio de cuando lo prediqué esa primera vez. Ahí está. Y el cambio es este. Claro, no lo usaba. Oye, mi señora se rió en mi cara aquí, quiero que lo sepan todos. Bueno, ok. Sí. Bueno, voy a leerlo allá, no voy a usarlo. Solamente para no darle el gusto a mi esposa. Ya. Ok. Entonces, Romanos 8, del 28 en adelante, dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravillosa expresión de la palabra de Dios, qué profundidad del apóstol Pablo para poder comunicarle a hermanos que él no conocía de la iglesia de Roma y decirles lo que Cristo hace en la vida de una persona y darles entonces la capacidad de que ellos puedan vivir su vida cristiana con seguridad y vivirla entonces en victoria, seguros y victoriosos en Cristo. ¿Es posible? La Escritura dice que sí. La Escritura nos va a dar entonces la idea de que podemos efectivamente vivir para el Señor y vivir con Él. Cuando uno enfrenta este pasaje tiene que conocer lo que lo antecede. ¿Cómo se llega a esta promesa de seguridad, a esta promesa de victoria, a esta promesa entonces de que el Señor ha hecho algo en la vida de las personas? ¿Es para todas las personas? ¿Está abierto entonces este amor de Dios para todo aquel que busca al Señor? ¿Es para todas las personas en términos universalistas? ¿O es para aquellos que han creído en Cristo? Va a ser, por supuesto, una diferencia, ¿sí? Y nos va a describir la carta a los romanos la realidad del ser humano sin Dios. Va a decir que
la persona que no conoce al Señor, aquí va a ser una descripción, estoy yendo atrás en algunos pasajes que ya he compartido con ustedes en otras predicaciones, va a decir que todas las personas están bajo el poder del pecado. Estoy mencionando pasajes del capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos. Va a decir que nadie busca a Dios, que todos se desviaron, que no hay ni uno que haga lo bueno. Lo que hablan es repugnante, lleno de mentiras, maldición y amargura. Está describiendo al ser humano sin Dios. Siempre hay destrucción en lo que hacen. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en lo absoluto. Qué fuerte descripción, ¿cierto? Una muy fuerte descripción acerca de la realidad del ser humano sin Dios. Todas estas son definiciones con las cuales creo que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Y hay una, y la puse en rojo porque está muy relacionado con la finalidad del pasaje que va después a relatar en el capítulo 8 el apóstol Pablo, que es esta. Las personas que no conocen a Dios no saben dónde encontrar paz. Y si tal vez hay una necesidad profunda en el corazón del ser humano, es justamente encontrar paz. Pero el ser humano sin Dios no sabe dónde encontrarla. Entonces nos va a describir que la condición del ser humano ante Dios, tanto para aquellos que no conocen la ley de Dios como para aquellos que conocen la ley de Dios, es una sentencia de culpabilidad, ¿sí? No importa si cumples un poquito más la ley de Dios que otras personas, no importa si eres un poco más sabio que otros, no importa si eres un poco más bondadoso que otros. La verdad es que ninguna persona de este mundo, ninguno de nosotros cumple a cabalidad con la ley de Dios. Por lo tanto, ninguno puede de alguna forma asumir que Dios deba recibirlo a causa de un tipo de perfección personal. Nadie puede decir entonces que tiene los méritos para que Dios lo acepte. Nadie puede entonces reclamarle a Dios la salvación o exigirle a Dios algún tipo de beneficio. Porque cuando Dios dijo, aquí está mi ley, cúmplela, ninguno de nosotros ha sido capaz de cumplirla. Algunos más, algunos menos, pero ante la santidad del Señor, como hemos visto en otras predicaciones, ¿quién puede decir que tiene la perfección necesaria para exigirle a Dios algún tipo de beneficio? En realidad, todos caemos de rodillas delante de la santidad del Señor y tenemos que decir, somos carentes, somos pecadores, somos personas que no cumplimos con los estándares divinos. Entonces, si no cumplimos con los estándares divinos, y nunca lo vamos a hacer, en nuestros méritos y en nuestras capacidades, ¿qué es lo que nos queda? La sentencia, entonces, en la carta de los Romanos es esa. El ser humano, juzgado no según su propio criterio, sino que juzgado según la verdad de Dios, es absolutamente culpable. Porque ante la verdad absoluta del Señor, todos nosotros quedamos en evidencia. No cumplimos a cabalidad y a la perfección las normas divinas. Por tanto, la conclusión del capítulo 3 de Romanos va a ser esa. No hay justo ni aún uno, ¿sí? No hay justo ni aún uno. No hay nadie que pueda decir que es justo en términos de perfección delante de la presencia del Señor. Por supuesto, reconocemos que hay personas mejores que otras en términos de ética, moralidad y tantas cosas. Por supuesto, hay más personas más bondadosas que otras, pero el estándar divino habla de una justicia total. No hay justo ni aún uno. No hay alguien que tenga un perfecto cumplimiento de la ley de Dios. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, irrumpe el Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo va a decir, el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, ¿cierto? El poder de Dios representado en el Evangelio por medio de la persona de Jesucristo. Entonces nos va a decir que como respuesta divina al problema del pecado del ser humano tenemos la irrupción de Jesucristo, quien por medio de su sacrificio entonces provee todo lo que necesitamos para poder acceder libremente al trono de la gracia, para poder entonces tener salvación. No es algo que nosotros aceptemos, sino es algo que recibimos de parte del Señor por gracia y por misericordia, por medio de la fe en la persona exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Entonces, en Jesús tenemos, va a decir,
Romanos, antes de llegar al capítulo 8, tenemos justificación, en él tenemos redención y en él tenemos propiciación. ¿Se acuerdan esos conceptos? Los vimos también en algunas predicaciones. Justificación significa entonces que por medio del sacrificio de Jesucristo una persona pecadora puede ser declarada justa ante los ojos de Dios. Es Dios entonces el que pone a esa persona en una relación correcta con Él cuando esa persona pone su fe en Jesucristo. Justificados pues por la fe en Jesucristo. Justificación, declarado justo ante los ojos de Dios. Y esto es algo que solamente viene de la gracia del Señor. Solamente de la gracia de Él. Justificados como una acción divina por medio de Jesucristo. Hechos justos, personas pecadoras que no cumplimos los estándares divinos, que vivimos también perdidos en nuestra realidad del pecado, rescatados entonces desde las tinieblas para ser trasladados a la luz admirable del Señor, rescatados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino del amado Hijo, dice Colosenses. Todas acciones divinas de un Dios que irrumpe entonces en el pecado, en las tinieblas, en la oscuridad, en la muerte. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Hemos sido entonces por la riqueza de las misericordias de Dios traídos a una vida nueva. Los que estábamos muertos ahora tenemos vida. Los que estábamos muertos hemos sido resucitados en la persona de Jesucristo. Los que éramos culpables, hoy hemos sido declarados justos ante los ojos de Dios por causa de Jesucristo. Nosotros no cumplimos con los estándares divinos, pero Jesucristo sí. Él sí. Él es perfecto. Él es perfecto. Él cumplió todo. Y además de eso, por medio de su perfección, entonces nosotros podemos acceder a esta justificación. ¿Alguien paga el costo por la justificación? Por supuesto que sí. Jesucristo lo hace. Y Jesucristo entonces asume el costo de nuestro pecado. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra del Señor. Por sus llagas fuimos nosotros sanados, justificados por medio de Cristo, redimidos en Cristo Jesús. Eso significa liberados del poder del pecado. Personas que estaban en una condición de esclavitud han sido rescatados de esa condición, han sido sacados de su condición de esclavitud y han sido traídos a una vida en libertad. Una vida donde la verdadera libertad se transforma en la expresión correcta de aquellos que creen en el Señor. Muchas personas, y lo he dicho en otras oportunidades, definen a su estado de esclavitud como un estado de libertad. Mucha gente piensa que hacer lo que se le dé la gana, ¿cierto? Eso es aparentemente libertad. En realidad es una de las expresiones más fuertes de la esclavitud. Cuando uno no puede con las debilidades, cuando uno no puede con las situaciones complejas de la vida, ¿cierto? Cuando uno se deja llevar por los propios malos deseos, por la propia lascivia, eso es esclavitud. El mundo a eso hoy le llama libertad, pero es totalmente esclavitud. Cuando no puedes superar y salir adelante en medio de las debilidades, cuando no puedes tener un corazón fiel, cuando no puedes ser una persona que trabaje honestamente, cuando no seas una persona que hable lo que es correcto y se comunique de forma correcta con el resto de las personas. Por supuesto, eso es un estado de esclavitud y la Biblia lo define así. Una persona esclava de su pecado, esclava de sí misma, esclava del entorno, esclava de la cultura, esclava de la presión social. Y el Señor entonces llega para liberarnos de la esclavitud al pecado y traernos a una verdadera libertad. Y en esta verdadera vida llena de libertad, entonces podemos tomar las decisiones correctas, podemos amar y servir al Señor, podemos caminar con Él, podemos entender su palabra, podemos relacionarnos correctamente con el prójimo, podemos ser fieles. La infidelidad es patrimonio de una vida en esclavitud. ¿Cuánta gente sufre eso hoy en día? La fidelidad es parte de una vida en libertad en Cristo Jesús. Porque en esa vida el Señor entonces provee la fortaleza para vivir para Él y expresarla en todas las áreas de la vida. Propiciación, también lo explicamos. Claro que sí. Se refiere a al lugar, ¿cierto? La tapa del arca. Recordaba el propiciatorio, que es aquel lugar donde se producía el encuentro con el Señor, donde bajaba la presencia del Señor y donde se realizaba el proceso del perdón, untar con sangre, ¿cierto? Para vincular eso con la necesidad de expiación del perdón para el pueblo.
Entonces, cuando Pablo usa esta expresión, está diciendo que en Cristo nosotros encontramos todo lo necesario para el perdón, para encontrarnos con el Señor. Jesucristo es nuestro mediador, es nuestro representante, es nuestro... Va a decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan lo que decía como descripción de las personas que no conocen al Señor? Uno de los principales problemas que tienen es que no saben dónde encontrar paz. Y entonces Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor nos ha traído entonces a una vida nueva, estamos en una relación de paz con Él, que promueve entonces una paz con nosotros mismos, una paz con el prójimo, una paz entonces con nuestra propia existencia. De esta forma entonces, el Señor obra de manera profunda y poderosa en nuestra vida para que podamos conocer lo que significa esa paz y entonces todas sus derivaciones, la paz de Dios, obra en nuestras vidas y trae tranquilidad, trae gozo, trae alegría, trae reposo. Cuando uno mira la Escritura y se da cuenta de este concepto, que es un concepto transversal, y pasa por distintos estados. Por ejemplo, cuando Dios le dice al pueblo de Israel, cuando va pasando, ¿cierto?, y va camino a la tierra prometida, le dice que cruza al otro lado y le dice que va a ser tierra de reposo. Pero cuando llega allá, le dice, ahora tienes que luchar por ella. Un poco extraño, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el reposo finalmente? ¿Son los lugares? ¿Es lo material? El reposo es la presencia gloriosa de Dios en nuestra vida. Dios es el reposo, su presencia es el reposo, no es un lugar, es la presencia misma de nuestro Señor. Eso es lo que trae reposo y eso es lo que después es traducido en el Nuevo Testamento como paz, la presencia gloriosa de Dios que hace entonces que todo cambie en nuestra existencia, que incluso aquellas situaciones que nos provocaban intranquilidad, aquellas situaciones que nos provocaban dolor sean transformadas bajo la mirada de aquel entonces que está dirigiendo nuestra vida. ¿Sí? Con Jesucristo tenemos paz con Dios y una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura. Ahí está el concepto de paz. Eirenen dice ahí en griego que significa prosperidad. Tantas personas que buscan la prosperidad, ¿no? ¿Sí? De tantas maneras. Y cada vez que piensan en prosperidad están pensando en cuestiones materiales, como si esa fuera la respuesta. Y los que ya llevamos un poco más de años en este mundo sabemos que las cosas materiales no traen paz. No traen paz. Traen alguna respuesta circunstancial y te dan a veces algún tipo de tranquilidad momentánea. Pero queridos hermanos, la verdadera paz es la que provee el Señor con su presencia en el corazón de la vida de las personas. Y nosotros conocimos la paz cuando conocimos al Señor. Ese es el verdadero estado de prosperidad, dice la Escritura. Es entonces una prosperidad y una paz objetiva que habla de la relación recta con Dios. Es producida por la gracia y es sostenida por la gracia. Es resultado entonces en una condición objetiva de quietud y tranquilidad respecto del pasado, del presente y del futuro, tanto en la condición terrenal como en la eternidad. Paz con Dios. Paz con Dios que se traduce entonces con paz en todas las áreas de nuestra vida. Todo entonces comienza a tener sentido y propósito cuando estamos viviendo en el Señor. Y entonces Romanos va a seguir diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué le parece? El impacto de la paz en la vida de una persona, el impacto de la presencia gloriosa del Señor en la vida de una persona. ¿Quién se quiere gloriar en las tribulaciones?
Hubo menos amén en esta. Cero amén. ¿Algún intento de justificación por allí? Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta secuencia es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte esta secuencia. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que como consecuencia de la presencia de Cristo en nuestra vida, entonces la paz de Dios está en nuestra vida. Y eso significa que todo lo que nosotros entendemos, conocemos y experimentamos adquiere una nueva mirada. Por lo tanto, las mismas tribulaciones de la vida comienzan de alguna manera a tener otro tipo de lógica, otro tipo de sentido. Comienza entonces uno a comprender que el Señor obra en cada una de las cosas de nuestra vida, aún en aquellas que nos parecen difíciles. Entonces sigamos la secuencia. A ver, la tribulación produce paciencia. Sí, dígalo con paciencia, sí, por hermano. Produce paciencia. La tribulación produce paciencia. O sea, la tribulación tiene una lógica en el Señor. Produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. Es medio raro eso, ¿no? ¿Sí? Como que no se entiende, que es por la traducción. ¿Ya? Pero en realidad quiere decir que los conflictos y los problemas producen, efectivamente, paciencia cuando las vivimos en la paz del Señor. Cuando caminamos con Él y lo vivimos en la paz del Señor, entonces las tribulaciones producen paciencia. Dice, y la paciencia produce prueba. ¿Qué quiere decir eso? En otra traducción va a ser más claro. Y lo que va a decir básicamente es que la paciencia es la prueba de que estoy enfrentando las tribulaciones en la paz de Dios. ¿Se entiende? La paciencia es la prueba. Cuando una persona es paciente en medio de las circunstancias difíciles, está dando evidencias de que está en Cristo Jesús y está dando evidencias de que está en la paz de Dios. Por eso la paciencia es la prueba. ¿Ven? Y por supuesto, una persona que está viviendo la vida de esta forma vive con esperanza. Y en este contexto la esperanza es algo diferente. Aquí estaban las explicaciones, ¿no? La paciencia es esto: constancia, perseverancia, aguante. Aguante, eso sí, en otros países se usa más ese concepto, ¿cierto, hermana Marta? El aguante, claro. Aguante, fortaleza de carácter, persistencia. ¿Ven? Eso significa. Entonces, cada vez que una persona experimenta las tribulaciones con este carácter, está demostrando que efectivamente está en Cristo Jesús y que la paz de Dios está en su vida. Esta es la prueba. Entonces, cuando una persona pierde la paciencia, se intranquiliza, se desespera, uno dice, algo no está bien, algo falta, hay que crecer un poco más. Y en este contexto, la esperanza no es la expectativa de que algo puede que ocurra. No es, eso es un concepto que se volvió o se diluyó en el tiempo, ¿no? Se volvió ambiguo en el contexto moderno. Pero no, en la Biblia esperanza significa la expectativa segura de que algo va a ocurrir. Entonces, ¿por qué una persona en medio de las tribulaciones tiene paz, tiene paciencia? Porque tiene la expectativa segura de lo que Cristo ha hecho en su vida y de lo que Cristo seguirá haciendo en su vida. La expectativa segura. Y entonces Pablo termina diciendo, entonces, ¿a quién le puede avergonzar este tipo de esperanza? ¿Ven? El resto de las personas que no conocen a Dios puede parecerle algo ridículo, por eso motivo de vergüenza. Confiar en Dios, dicen algunos, la paz de Dios, dicen otros. Pero para el que lo entiende, para el que está en Cristo Jesús, entonces el Evangelio no avergüenza porque es poder de Dios y la esperanza en Cristo no avergüenzan porque reflejan efectivamente la paz de Dios en nuestros corazones. Cristo está en nuestra vida. Entonces esta paz está fundada en la reconciliación con Él. Estamos en la relación adecuada con Él.
Y él va a terminar diciendo entonces que esta garantía de seguridad nos permite enfrentar lo presente y lo futuro con mucha tranquilidad, ¿sí? Todos los desafíos de este tiempo presente, las tribulaciones, como también, y extiende su mirada al juicio final. La reconciliación con Dios tiene como resultado la liberación de la ira de Dios en el juicio final. En aquel día donde todo poder será anulado para dar paso al inevitable juicio de Dios hacia toda la humanidad. El que está en Cristo puede enfrentar esto con la paz del Señor. El que está en Cristo puede enfrentar esto con la absoluta paz del Señor. Paz en el tiempo presente, paz hacia el futuro, la paz de Dios gobernando nuestros corazones. Dios entonces está en nosotros por medio de Jesucristo. Y el Señor ha obrado de una manera profunda y preciosa, de tal manera que nosotros, lejos de sentir angustia, podamos sentir absoluta tranquilidad. Y entonces Romanos va a decir, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Para que ustedes lean tranquilos después, ¿no? Romanos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Así se llega al 8. ¿Ven? El capítulo 5 va a decir que todos los que están en Cristo son libres de la ira de Dios y pueden mirar el juicio final con tranquilidad. Son libres del poder del pecado, capítulo 6. Son libres de la ley, capítulo 7. Y el capítulo 8 son libres de la muerte. Seguros y victoriosos en Cristo. Así se llega al capítulo 8. Y en ese capítulo 8, Pablo va a decir varias cosas. Yo parafraseé algunas de los que están en ese pasaje. Va a decir, por ejemplo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Después va a decir, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Pero ustedes no están dominados, está repetido. Así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Qué le parece esa parte del acuerdo? Es parte del convenio también, no nos podemos quitar, ¿sí? Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice así. ¿Ven? Nos ayuda en nuestra debilidad. Y entonces va a llegar al pasaje que leímos en un comienzo. Miren, acá lo puse en otra versión, para que lo comprendamos con otra profundidad también. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Así es que esta promesa de este pasaje, ¿para quién es? ¿Es para todos abiertamente? No, es para aquellos que han sido llamados por el Señor, aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús, aquellos que están viviendo en la paz de Dios, aquellos que le han entregado su vida al Señor. Para ellos. Sabemos entonces que para estas personas todas las cosas les ayudan a bien. Y después va a decir, pues Dios conoció a los suyos de antemano, a los que antes conoció, dice la otra versión, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, los justificó. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. El Señor ha hecho todo. Y este pasaje tiene el objetivo de decir que el Señor inició algo y el Señor lo va a terminar. El Señor comenzó la buena obra y el Señor la va a terminar. Él está obrando en nosotros, se acercó a nuestra vida y por lo tanto podemos con absoluta paz y tranquilidad, con absoluta seguridad, disfrutar lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor está haciendo y lo que el Señor hará en nuestra vida. Todo viene entonces de su mano. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Esta es otra versión. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Son preguntas retóricas que todo
hijo de Dios debiese poder responder. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Miren la secuencia de cosas que Cristo hace por nosotros. Entonces, Cristo murió por nosotros, Cristo resucitó por nosotros, está sentado en el lugar de honor a la diestra de Dios, ¿cierto? Intercediendo por nosotros. ¿Ha cesado la obra de Cristo? No. La obra de Cristo está vigente. La obra de Cristo está actuando en nuestra vida cada día. Entonces, se hace la pregunta, ¿hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Y esta pregunta en esta versión me gusta porque nos plantea una cuestión muy cercana. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Cuántas personas, cuando pasan los momentos difíciles, interpretan eso como un alejamiento de parte de Dios? Dios no me escucha, Dios no está conmigo, ¿sí? Dios se olvidó de mí, dijo alguien por acá. ¿Dios se olvidó de mí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Dios se olvidó realmente de mí? Por eso la pregunta de Pablo, ¿no? Dice, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Recuerden que la prueba es la paciencia. La evidencia es la paciencia. ¿Sí? Entonces, ¿será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. ¿Será que Dios se olvidó y por eso estamos en problemas? Como dice las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice el apóstol Pablo. Claro que no. Dios no se ha olvidado de ti ni de mí. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Y esto miren, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada jamás podrá separarnos del amor de Dios revelado en Cristo Jesús. ¿Lo cree, querido hermano, querida hermana? ¿Lo cree? ¿Sí? El amor de Dios. Hemos hablado todo este año de permanecer en Cristo, ¿cierto? Hemos hablado de permanecer en Él. El mejor motivo para permanecer en Cristo es Cristo mismo. Es Él. Aquí está con nosotros, trayendo bendición, guiándonos, sosteniéndonos. Lo hizo el 2024, lo va a hacer el 2025, lo va a hacer en adelante, porque Él así lo ha prometido. Está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Queridos hermanos, no estamos abandonados a la suerte en este mundo. Estamos en las manos del Señor. Y la presencia gloriosa de Cristo nos acompaña en todo tiempo. Que el Señor nos ayude y nos dé fortaleza para expresar en nuestras decisiones, en nuestro estilo de vida, en nuestra paciencia, en la forma de relacionarnos con los demás, en la forma de entender al Señor entonces, ¿cierto? Nos dé la capacidad para mostrar que efectivamente estamos en Cristo Jesús, seguros y victoriosos en Cristo. Seguros y victoriosos en Cristo. Terminemos el 2024 seguros y victoriosos e iniciemos este 2025 seguros y victoriosos. Esta es la marca que define la vida cristiana y hasta que estemos delante de su presencia, el Señor nos va a seguir sosteniendo de acuerdo a sus promesas. Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios
que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos.